El día de hoy hablaremos sobre el histórico final de la Guerra de los 1000 días en el municipio de Puerres. Nuestros antepasados fueron unos héroes que lucharon contra todo. Creemos que un pueblo con recuerdos es un pueblo con conciencia. Con la historia de los hombres se mezcla misteriosamente el progreso de ideas y que siempre, todos unidos, se llega a un fin con buenos resultados. Memorial ancestral del municipio de Puerres. Este se encuentra ubicado en el departamento de Nariño, a media hora de la vía principal panamericana del tramo San Juan y Piales. Trasladándonos a la fundación, tenemos que los indios canchalas establecieron su caserío en lo que hoy es la vereda del Llano, con el nombre de San Pedro de Canchala. En ese entonces, Joaquín González de Posada era el presbítero, quien en el año de 1825 trasladó esta población al lugar que hoy ocupa la cabecera principal, debido a que en el asentamiento anterior el terreno era muy pantanoso para vivir y cultivar. Se dice que la población tomó el nombre de Puerres en memoria del cacique Colimba Pablo Puenes, quien se deriva Puerres. Él gobernó a los Quillacingas. Este cacique Puenes era amigo íntimo del presbítero González de Posada, quien tenía propiedades en el páramo. Dentro de las generalidades del municipio de Puerres tenemos que posee un clima frío, por estar ubicado a una altura de 2.817 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura media varía entre los 12 y 13 grados centígrados. Podemos observar que su economía se fundamenta en la actividad agrícola y ganadera. Encontramos que entre los principales cultivos se destacan la papa, el maíz, el trigo, la cebada, el haba y el frijol, entre otros. A continuación, se dará a conocer una breve introducción de lo que fue escenario de la Guerra de los 1000 días. Los liberales actuaban en dos frentes. Tenemos que por un lado la lucha política al fin de incorporar cambios sustantivos en la Constitución y el preparar la guerra, considerada esta última como prioridad. Ya Rafael Uribe había expresado en su oportunidad: o nos dais la libertad o nos la tomamos. Con Manuel Antonio Sandemente en el poder, el gobierno se radicalizó hasta tal punto que se marginó definitivamente a los conservadores patrióticos. Además, en el ambiente reinaba la corrupción administrativa. La situación económico-social era deprimente. Se explotaba el trabajo, al igual que la producción en el sector cafetero. Cuando en octubre de 1989, el conflicto bélico entre liberales y conservadores se extiende poco a poco en el territorio nacional. Tenemos que la guerra duró más de 1000 días, pero en todas partes fue terrible y contribuyó al desangre de la nación, como lo que aconteció en el municipio de Puerres, en el cual sucedió el gran final de esta guerra. Bueno, aprovechar este momento para hablar de la Guerra de los 1000 días en el sur, la Guerra de los 1000 días en Puerres, evento que trae prácticamente la paz para estos contornos en esas épocas. Pero sin embargo es bueno contextualizar lo que fue realmente la Guerra de los 1000 días, este conflicto civil que inicia en el año de 1899 y termina en noviembre de 1902, precisamente por la ambición del poder. Tal vez ese es un legado o una herencia nefasta de la historia colombiana, no únicamente, sino de varios países
latinoamericanos y de varios países del mundo. Y comienza prácticamente en el norte de Santander, donde se da la batalla de Peralonso, después la batalla de Palo Negro en 1900, que permite o que hace que la guerra de guerrillas se extienda por todo el país y que necesariamente haya llegado hasta acá, hasta el sur de Colombia. El 20 de septiembre de este año, en el sector de La Laguna y el Tezcual, se da el combate entre liberales y conservadores. Comandante del Ejército Revolucionario del Sur, el general Avelino Rosas Córdoba, y de las fuerzas legítimas para ese tiempo, las fuerzas conservadoras por parte del general Gustavo Guerrero. Esta contienda del 20 de septiembre en Puerres tiene singular importancia. ¿Por qué? Porque prácticamente al haber ganado los conservadores la batalla a los liberales, dado el hecho de que se hirió en una pierna en el sector de La Laguna al general Avelino Rosas Córdoba, hace que él sea trasladado hacia Puerres y que se lo lleve precisamente a la casa de María Sánchez, que está ubicada en una de las esquinas del Parque de los Héroes, donde de todas maneras él se había identificado ante el general Floresmilo Sarama, diciéndole de quién se trataba o quién era el herido, para evitar una muerte in situ, es decir, en el sitio de los acontecimientos. Pero en la casa de María Sánchez se dan una serie de acontecimientos, las manifestaciones, los gritos por parte de los conservadores en contra de los liberales. Este libro que estoy preparando sobre un personaje bastante desconocido en la historia de Colombia, pero muy importante, no solo en la historia de Colombia, donde han tratado de ocultarlo, sino en la historia de Cuba, por ejemplo, a la que él ayudó a liberar. Dentro de esta historia cabe analizar el papel de las mujeres dentro de la guerra, analizado por Carlos Eduardo Jaramillo, y este nos narra acerca de su participación como un hecho, un gesto espontáneo, empujadas por las circunstancias. Mujeres conservadoras hicieron una significativa presencia al lado de los cuerpos regulares para constituir efímeros pelotones como los que se luchó en la toma de Puerres entre el 28 y 29 de agosto de 1901. En base a estas declaraciones del soldado Ángel Parra, se ha podido elaborar un cuadro de mujeres participantes con los soldados regulares, cuyos nombres están Virginia Huertas, Mercedes Muñoz, Albina Campana. Los niños también fueron a la guerra, unos desfilando en grupos desde sus propias aulas de la escuela, otros fugados desde casa, traídos por esos héroes militares que encarnaban esos ideales de juventud. Entonces no era extraño ver marchar en las tropas a niños de 14 años, arrastrando fusiles que superaban incluso su estatura. Esta culmina con la derrota liberal y muerte de Rosas, que fue una verdadera catástrofe, que hasta el día de hoy es contada por los habitantes, que no pueden olvidarla debido a que causó estragos. Deja una población sumida en la pobreza, con escasez de hombres para trabajar en los campos. Sin embargo, desde la fecha los puerreños salen adelante y nos dan un claro ejemplo de que toda historia es muestra de vida y que después de la guerra puede existir paz. Toda guerra solo deja una estela de muerte y de dolor, de tal manera que remembrar estos hechos nos permiten reconocernos en nuestra condición humana, reconocernos en nuestras debilidades para fortalecernos y lograr una paz realmente perpetua y sólida